El iceberg ofrece una mirada profunda a los problemas que enfrentó Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, durante la producción del icónico programa El Chavo del Ocho. Aunque la serie se convirtió en un éxito mundial y un símbolo de la televisión latinoamericana, detrás de cámaras existieron tensiones y dificultades que afectaron a quienes participaban en ella. La presión por mantener el ritmo de grabación, las diferencias creativas y las expectativas de los productores generaron un ambiente a veces tenso y complicado para los actores y el equipo técnico. Uno de los aspectos destacados en el documental son los conflictos internos en el set, que en ocasiones derivaron en enfrentamientos y malentendidos entre los actores y el equipo de producción. Se menciona que, pese a la camaradería que se percibe en pantalla, hubo momentos en los que las tensiones por temas laborales o personales afectaron la armonía del equipo. Además, las largas jornadas de grabación y la carga de trabajo contribuyeron a que surgieran desacuerdos y molestias, incluso entre los protagonistas principales. El iceberg también relata episodios específicos de conflictos durante las grabaciones, como momentos en los que Chespirito y algunos actores tuvieron diferencias respecto a los guiones o la dirección de las escenas. A pesar de estos obstáculos, Gómez Bolaños logró mantener el control y la creatividad, logrando que el programa siguiera adelante. En definitiva, la producción del Chavo del Ocho tuvo sus altibajos, pero el talento y la perseverancia de sus creadores permitieron que se convirtiera en un legado duradero en la televisión latinoamericana. Nivel 1. El Chavo y Doña Florinda. La relación de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, comenzó su vida sentimental en la década de 1950 con Graciela Fernández, quien era su vecina en la Colonia del Valle en Ciudad de México. En aquel entonces, Roberto tenía 22 años y Graciela apenas 15. Con el tiempo, la pareja formó una familia y tuvo 6 hijos. Sin embargo, mientras construía su vida familiar, Chespirito también estaba forjando su carrera en el mundo de la televisión y la publicidad. A medida que su carrera despegaba, Roberto Gómez comenzó a escribir guiones para programas de radio y televisión, mostrando su talento para crear personajes memorables. En 1971, ideó un programa que se desarrollaría en una vecindad, lo que dio origen a uno de sus personajes más icónicos, El Chavo del Ocho. Fue en este contexto que conoció a Florinda Meza, una joven actriz que se convertiría en un pilar importante en su vida profesional y personal. A pesar de que Gómez Bolaños estaba casado desde hacía 20 años, surgió entre él y Meza una atracción mutua. En ese momento, Florinda estaba en una relación con Carlos Villagrán, conocido por su papel de Kiko en la serie. Meza ha compartido en entrevistas que Chespirito hizo esfuerzos significativos para conquistarla, incluso en un momento en el que ella estaba a punto de casarse. Florinda recordó que Chespirito se le declaró durante una gira internacional en Chile. En esa ocasión, ella le cuestionó sobre su matrimonio y la razón detrás de sus acciones, a lo que Roberto compartió que sentía un vacío en su vida y que anhelaba recibir amor. Esta conversación marcó un punto de inflexión en su relación y dejó claro que había sentimientos profundos entre ellos. A medida que avanzaba su relación, Gómez Bolaños y Meza comenzaron a colaborar más en proyectos, y su química en pantalla resonaba con el público. A pesar de las complicaciones que conllevaba su situación personal, su conexión se fue fortaleciendo con el tiempo. Finalmente, la atracción que había comenzado de manera furtiva se transformó en una relación más formal y comprometida. Maltrato en El Chavo del Ocho. Polémica en el set del Chavo del Ocho. Recientemente, una imagen de una escena icónica del Chavo del Ocho ha resurgido en redes sociales, generando una controversia sobre el tratamiento de uno de los personajes. En la escena, la Chilindrina se somete a un corte de pelo que ha sido cuestionado como un posible acto de maltrato. Esta inquietud fue planteada por una seguidora en Twitter, quien preguntó a Edgar Vivar, el actor que interpretaba a Don Barriga, si el corte había sido real. Vivar, quien a sus 75 años sigue activo en redes sociales, no dudó en responder a la pregunta. Para sorpresa de muchos, confirmó que el corte de pelo que sufrió María Antonieta Gómez Rodríguez, la actriz que daba vida a la Chilindrina, no era solo una actuación, sino que efectivamente se realizó durante la grabación. Esta revelación ha llevado a un debate sobre los métodos de producción y el bienestar de los actores en el set. La confirmación de Vivar ha suscitado reacciones mixtas entre los fanáticos de la serie.
Algunos han expresado su preocupación por el bienestar de los actores jóvenes en el programa y cómo estas decisiones creativas pueden impactar su salud emocional. La nostalgia por la serie se ha visto empañada por interrogantes sobre cómo se manejaban las dinámicas de trabajo en ese entonces. El hecho de que un corte de pelo, que podría considerarse inofensivo en el contexto de la comedia, se convierta en un tema de discusión, refleja la sensibilidad actual hacia el tratamiento de los actores, especialmente los más jóvenes. Esto pone de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia sobre los efectos que las decisiones de producción pueden tener en los intérpretes. La controversia también invita a reflexionar sobre el impacto que El Chavo del Ocho ha tenido en la cultura popular y cómo los recuerdos asociados a la serie pueden ser revisados a la luz de nuevos entendimientos sobre el bienestar infantil y la ética en la industria del entretenimiento. Un personaje controversial. El controversial mensaje del Dr. Chapatín. El Dr. Chapatín es uno de los personajes más recordados de Roberto Gómez Bolaños, representando a un médico mayor con un carácter un tanto despistado. A lo largo de sus apariciones, el personaje combinaba humor y sarcasmo, especialmente cuando se trataba de su edad. Sin embargo, recientemente ha resurgido una controversia en torno a un sketch específico que ha generado una fuerte reacción en redes sociales. En este sketch, el Dr. Chapatín hace comentarios que han sido interpretados como inapropiados, particularmente en relación con el interés en mujeres de diversas edades, incluidas las menores de edad. Este tipo de mensajes, aunque enmarcados en la comedia, han suscitado indignación y críticas por su posible interpretación como una normalización de relaciones problemáticas. Muchos usuarios en línea han expresado su preocupación por el impacto que tales mensajes pueden tener en la percepción social de las relaciones entre adultos y jóvenes. La viralización de este contenido ha llevado a un debate más amplio sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en la televisión, especialmente en programas que han sido parte de la infancia de muchas personas. La discusión se centra en si el humor puede justificar la trivialización de temas tan serios como el consentimiento y la explotación. Este tipo de crítica es cada vez más común en el análisis de producciones clásicas, donde se revisa el contexto cultural en el que fueron creadas. A pesar de que el humor del Dr. Chapatín fue concebido en un tiempo diferente, la reacción del público actual refleja un cambio en los valores y la sensibilidad social. La discusión sobre este sketch es un ejemplo de cómo el contenido de entretenimiento puede ser reevaluado a medida que las normas culturales evolucionan. Este fenómeno también plantea preguntas sobre el legado de figuras como Chespirito y cómo sus obras serán vistas por futuras generaciones. La polémica ha llevado a muchos a cuestionar la ética detrás de ciertos tipos de comedia y su adecuación en el contexto actual. Los debates sobre el Dr. Chapatín son representativos de un momento en el que los medios deben adaptarse a una audiencia que demanda mayor responsabilidad en la representación de temas sensibles. Al final, este caso resalta la importancia de la crítica cultural y la necesidad de reflexionar sobre el contenido que consumimos. En conclusión, el mensaje controversial del Dr. Chapatín ha abierto un espacio para la discusión sobre el humor, la responsabilidad social y la evolución de las normas culturales. Aunque el personaje es parte del legado de Chespirito, su interpretación en el contexto actual invita a una revisión crítica de las obras del pasado. El robo de las regalías. Las regalías. Un pago injusto para los actores. Edgar Vivar, conocido por su papel de señor Barriga en El Chavo del Ocho, ha expresado su descontento en varias ocasiones con el sistema de regalías que reciben los actores por la retransmisión de la serie. En una entrevista en 2014, Vivar comentó que, aunque sí se les pagaban regalías, la cantidad resultaba injusta y no reflejaba el impacto y la popularidad de su trabajo. Vivar detalló que el porcentaje que recibían, aproximadamente el 10% del salario original ganado en el momento de la grabación, se volvía irrisorio debido a la devaluación monetaria. En su opinión, el costo de imprimir el cheque era más alto que el monto que realmente estaban cobrando. Esta situación pone de manifiesto la desigualdad que a menudo enfrentan los actores en la industria del entretenimiento, especialmente aquellos que han trabajado en producciones exitosas. La queja de Vivar resuena con muchos profesionales del entretenimiento que sienten que su trabajo no es adecuadamente compensado, a pesar de que sus contribuciones han sido fundamentales para el éxito de un programa.
Este tipo de situaciones genera un debate sobre la justicia en el sistema de compensación y la necesidad de revisar cómo se distribuyen las ganancias generadas por producciones populares. Además, la falta de transparencia en el manejo de regalías puede llevar a tensiones entre los actores y las empresas productoras. La situación de Vivar destaca la importancia de establecer contratos claros y justos que reconozcan el valor del trabajo de los actores a largo plazo. Las declaraciones de Vivar también abren la puerta a discusiones más amplias sobre los derechos laborales en el mundo del entretenimiento, donde muchos enfrentan incertidumbres económicas y falta de seguridad a pesar de su éxito en pantalla. En conclusión, las preocupaciones expresadas por Edgar Vivar sobre las regalías recibidas por El Chavo del Ocho subrayan la necesidad de un cambio en la forma en que se compensan a los actores en la industria del entretenimiento. Su experiencia pone de relieve la importancia de una mayor equidad y justicia en el trato hacia quienes han contribuido al éxito de producciones icónicas. Nivel 2. El Chavo contra el aborto. Chespirito y su participación en política. La faceta política de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, es menos conocida pero tuvo un impacto significativo en su trayectoria. En la década de 2000, el comediante se involucró en campañas que promovían posturas antiabortistas y ofreció su apoyo a los gobiernos del Partido Acción Nacional, PAN, en México. Este compromiso político se originó, en parte, en su propia historia familiar. Chespirito reveló en su autobiografía que su madre, Elsa Bolaños Cacho, había sufrido un accidente durante su embarazo que puso en riesgo su vida. Un médico recomendó un aborto, pero ella se negó, lo que llevó a Roberto a reflexionar sobre el valor de la vida desde una edad temprana. Esta experiencia personal lo marcó profundamente y lo motivó a defender la vida en sus intervenciones públicas. A lo largo de su carrera, el comediante utilizó su plataforma para transmitir su mensaje sobre la defensa de la vida, participando en campañas que buscaban impedir la despenalización del aborto. En un spot publicitario, Chespirito compartió su historia personal, argumentando que su vida era un testimonio de la importancia de proteger a los no nacidos. Este enfoque le generó tanto apoyo como críticas, dependiendo de la opinión pública sobre el tema. A pesar de ser conocido principalmente por su trabajo en la comedia, su activismo político lo posicionó en un lugar de influencia en debates sociales importantes. La postura de Chespirito sobre el aborto fue un reflejo de su profundo compromiso con las creencias que había cultivado a lo largo de su vida, así como de su deseo de impactar positivamente en la sociedad. El compromiso de Gómez Bolaños con diversas causas políticas fue un aspecto que muchos no asociarían de inmediato con su imagen de comediante. Sin embargo, su capacidad para abordar temas serios a través de su figura pública subraya la intersección entre el entretenimiento y la política en su vida. Dilemas amorosos en El Chavo del Ocho. Los vínculos amorosos en el elenco de El Chavo del Ocho, tras la muerte de Chespirito, María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina, se refirió a los rumores que giraban en torno a la vida amorosa de Florinda Meza, la pareja de Gómez Bolaños. Según de las Nieves, existían especulaciones sobre que Meza había tenido relaciones no solo con Chespirito, sino también con Carlos Villagrán y uno de los productores de la serie. Esta revelación sugirió que la dinámica en el set de grabación era más compleja de lo que muchos imaginaban. María Antonieta destacó la dedicación de Florinda hacia Roberto, mencionando que se entregaba completamente a él, cuidando de su bienestar y preparándole comidas. Sin embargo, de las Nieves también tocó el tema delicado de que Florinda era la razón detrás del divorcio de Gómez Bolaños, lo que plantea preguntas sobre las implicaciones de su relación en la vida personal del comediante. La relación entre Chespirito y Meza ha sido objeto de discusión no solo por su contenido emocional, sino también por el impacto que tuvo en las dinámicas del programa. Las especulaciones sobre el comportamiento de los actores en el set y sus relaciones personales añaden una capa de intriga a la historia del Chavo del Ocho. Además, las revelaciones de las Nieves sobre las relaciones amorosas en el elenco reflejan el entorno en el que trabajaban y cómo las emociones humanas pueden entrelazarse con la vida profesional. Esto pone de manifiesto que, detrás de las cámaras, los actores pueden enfrentar complicaciones que afectan su rendimiento y la producción en general. La complejidad de las relaciones en el elenco también refleja cómo el éxito puede influir en la vida personal de los involucrados.
La fama de Chespirito y su programa atrajo la atención pública, lo que hizo que cada aspecto de sus vidas fuera objeto de escrutinio. En resumen, los vínculos amorosos entre los miembros del elenco de El Chavo del Ocho son un tema que ha suscitado interés y especulación a lo largo de los años. Las revelaciones de María Antonieta de las Nieves ilustran cómo las relaciones personales pueden impactar la vida profesional y crear dinámicas complicadas en el mundo del entretenimiento. El Chavo y el PRI. Las posturas políticas del actor Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, no solo fue un comediante icónico, sino que también expresó sus opiniones políticas de manera abierta en varias ocasiones. Su parentesco con Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México, probablemente influyó en su interés por la política y su capacidad para impactar en la opinión pública. A lo largo de su carrera, Chespirito se pronunció sobre temas de relevancia social, lo que le valió tanto admiradores como detractores. En los años 2000, Chespirito mostró su apoyo a las campañas presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del Partido Acción Nacional, PAN. Su participación activa en la política reflejó su ideología conservadora y su deseo de influir en el futuro del país. Esta postura generó reacciones mixtas entre sus seguidores, ya que no todos estaban de acuerdo con sus inclinaciones políticas. Uno de los aspectos más controvertidos de su activismo político fue su participación en una campaña en 2007 que buscaba impedir la despenalización del aborto. Chespirito participó en un anuncio que promovía la idea de abortemos la ley, no la vida, lo que provocó un intenso debate sobre los derechos reproductivos en México. Su mensaje resonó con algunos sectores de la población, mientras que otros lo criticaron por mezclar su figura pública con temas tan delicados. A pesar de su imagen de comediante inofensivo, las posturas políticas de Chespirito demostraron que, en ocasiones, la comedia y la política pueden entrelazarse de maneras inesperadas. Su capacidad para abordar temas sensibles desde su plataforma lo convirtió en una figura influyente no solo en el entretenimiento, sino también en la esfera política. La influencia de Chespirito en la política mexicana revela cómo los artistas pueden desempeñar un papel activo en el debate público. Su disposición para expresar sus creencias y participar en campañas demuestra que el entretenimiento puede ser un vehículo poderoso para la movilización social. En resumen, las posturas políticas de Roberto Gómez Bolaños destacan su papel como figura pública más allá de la comedia. Su activismo y opiniones sobre temas sociales reflejan una faceta de su personalidad que contribuyó a su legado y a su impacto en la sociedad mexicana. El Chavo contra la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves, conocida por su icónico papel como la Chilindrina en El Chavo del Ocho, declaró en 2013 que el personaje le pertenecía y que nadie podría quitárselo. Esta afirmación marcó el desenlace de una batalla legal de 12 años contra Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, quien había demandado a de las Nieves en 2001 por el uso indebido de su personaje. Durante una conferencia de prensa en Lima, la actriz anunció con orgullo que había ganado la demanda contra Gómez Bolaños y Televisa, reafirmando que la Chilindrina era de su propiedad. Este conflicto, que se remonta a la década de 1970, surgió en un contexto donde ambos, de las Nieves y Gómez Bolaños, no podían prever el éxito monumental que tendrían con sus personajes. María Antonieta recordó que Gómez Bolaños le había dado permiso para continuar interpretando a la Chilindrina después de que finalizara El Chavo. Sin embargo, cuando ella decidió seguir adelante, Chespirito cambió de opinión y se opuso a su uso del personaje, generando un conflicto que se intensificó con el paso de los años. A diferencia de Carlos Villagrán, quien dejó la serie en 1978, de las Nieves permaneció en el elenco hasta finales de los años 90 y participó en homenajes a Gómez Bolaños, lo que hizo más impactante la ruptura que ocurrió poco después. Su deseo de grabar un disco homenaje a Chespirito fue el catalizador que desató la controversia, ya que Televisa intentó obligarla a firmar un contrato que le quitaría los derechos sobre la Chilindrina. De las Nieves se mantuvo firme en su decisión de no ceder los derechos de su personaje, argumentando que ella había aportado la personalidad y características que lo hicieron famoso. En su autobiografía, defendió su posición al cuestionar quién realmente era el dueño del personaje, el creador o la intérprete que lo dio vida. A pesar de los años de tensiones, la actriz nunca se mostró rencorosa, aunque admitió que la relación con Gómez Bolaños se deterioró.
Ella mencionó que incluso recibió amenazas de su hijo, Roberto Gómez Fernández, quien le advirtió sobre las consecuencias de continuar con el pleito legal. La batalla legal afectó la carrera de las Nieves, limitando su capacidad para ofrecer espectáculos de la Chilindrina en varios países. Mientras tanto, Chespirito evitó cualquier comunicación con ella, lo que intensificó la ruptura entre ambos. A medida que se acercaba el final de su conflicto legal, de las Nieves se mostró optimista y confiada en que la justicia prevalecería. Cuando finalmente ganó la demanda, expresó su alivio y felicidad, comentando que había sido un sueño hecho realidad. A pesar de la resolución de la disputa legal, la amistad entre de las Nieves y Gómez Bolaños no se recuperó. Su compañero, Edgar Vivar, quien interpretó a Don Barriga, comentó que los conflictos de dinero y derechos habían roto la armonía entre el elenco, observando que, para algunos, el aspecto financiero había tenido un papel central en las disputas. La historia de la Chilindrina y su legado en El Chavo del Ocho continúa siendo un recordatorio de la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Nivel 3. Chavo y Kiko y su enemistad. La relación entre Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, y Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, se tensó debido a desacuerdos sobre la autoría del personaje. Villagrán sostenía que había hecho aportes significativos a la creación de Kiko, mientras que Chespirito afirmaba que todos los personajes eran el resultado de sus guiones. Este desacuerdo inicial sentó las bases para una serie de conflictos más profundos. La situación se complicó cuando Villagrán expresó su deseo de usar al personaje en un espectáculo propio. Aunque Gómez Bolaños aceptó en un principio, le pidió que evitara encasillarse en ese rol. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Villagrán propuso una nueva serie centrada en Kiko, omitiendo el reconocimiento a Gómez Bolaños como creador. Al enterarse de esta proposición a través de Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, Chespirito exigió que su autoría fuera reconocida. Villagrán, al negarse, provocó una disputa legal que se convirtió en el punto de no retorno en su relación profesional. La batalla por los derechos del personaje fue llevada a la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, que falló a favor de Chespirito. Como resultado del fallo, Villagrán no pudo seguir usando el nombre original de Kiko y tuvo que modificarlo a Kiko para poder continuar su carrera en el entretenimiento. Esta decisión marcó un hito en la historia de ambos actores y consolidó la separación entre ellos. En entrevistas posteriores, Villagrán aclaró que su salida del programa no fue voluntaria. En una aparición en el programa argentino La Peña de Morphy, afirmó que fue apartado de manera indirecta, sugiriendo que su creciente popularidad había generado celos profesionales dentro del equipo. Los rumores sobre celos sentimentales también rodearon la ruptura. Se especuló que Villagrán había tenido un romance con Florinda Meza, quien más tarde se convertiría en la pareja de Gómez Bolaños. Aunque ambos actores han evitado confirmar este rumor, Villagrán ha mencionado en varias ocasiones que su relación con Meza era complicada y que incluso buscó consejo de Chespirito para terminarla. A pesar de las tensiones creativas y personales, la ruptura nunca se resolvió públicamente. Más de 40 años después del conflicto, la serie biográfica Chespirito, sin querer queriendo hace referencia a la salida de Villagrán, incluyendo una escena en un aeropuerto que alude a su partida del programa en 1978. Una reunión clave entre ambos actores ocurrió en un restaurante Vips de la Ciudad de México en 1977, donde Villagrán formalizó su deseo de independizarse del programa. Lo que comenzó como un almuerzo amistoso terminó convirtiéndose en el inicio de una batalla legal que sellaría el destino de su relación. En resumen, la ruptura entre Chespirito y Kiko fue el resultado de una combinación de desacuerdos sobre la autoría creativa y posibles conflictos personales. La separación marcó un antes y un después en la historia del programa y dejó una huella en la trayectoria de ambos actores. Pablo Escobar y el Chavo del Ocho. La sombra de Pablo Escobar. Uno de los temas que aún generan debate es la supuesta conexión entre el famoso narcotraficante Pablo Escobar y Roberto Gómez Bolaños. Según Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko en El Chavo del Ocho, se dice que Escobar tenía interés en que Chespirito se presentara en sus fiestas privadas. Villagrán reveló que en la década de 1980, el comediante recibió una oferta considerable de alrededor de $1 millón para actuar en el cumpleaños de Juan Pablo Escobar, el hijo del conocido capo de la droga.
Villagrán, al hablar sobre este asunto, enfatizó que aunque se le ofreció una suma tan alta, él se negó a participar. En sus declaraciones, expresó su orgullo por no haber asistido a dicho evento, pero mencionó que Gómez Bolaños sí aceptó la invitación. Esto ha dejado un halo de misterio sobre la relación entre el comediante y el narcotraficante, aunque Villagrán no pudo confirmar cuántas personas acompañaron a Chespirito en esa ocasión. A pesar de las afirmaciones de Villagrán, no existe evidencia concreta que respalde la conexión entre Gómez Bolaños y Escobar. Por su parte, el propio Chespirito desmintió estos rumores, dejando claro que no tenía relación con el narcotraficante ni con sus eventos. Esta negativa ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de las historias que circulan al respecto. La situación refleja cómo los rumores y las especulaciones pueden tomar vida propia, especialmente cuando se trata de figuras tan influyentes como Chespirito. La fama del comediante lo convirtió en un ícono cultural, lo que a su vez lo hizo más susceptible a este tipo de historias, independientemente de su veracidad. Además, la conexión entre el entretenimiento y el narcotráfico en Colombia durante esa época es un tema complejo que involucra a muchas personalidades. Las fiestas y la cultura del entretenimiento en ese contexto a menudo se entrelazan con figuras del crimen organizado, lo que complica aún más la percepción pública sobre la relación entre ambos mundos. En conclusión, la supuesta vinculación entre Roberto Gómez Bolaños y Pablo Escobar es un tema que continúa generando interés y especulación. Aunque las afirmaciones de Carlos Villagrán han alimentado los rumores, la falta de evidencia concreta y la negativa de Chespirito a reconocer la conexión dejan este asunto en un estado de ambigüedad. El Chavo del Ocho y la dictadura. Chespirito y la dictadura de Augusto Pinochet. En 1977, Chespirito llevó su espectáculo a Chile, donde su presencia generó un gran revuelo. El evento se llevó a cabo en el Estadio Nacional, un lugar que había sido utilizado como centro de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este hecho marcó un punto de controversia en su carrera, ya que muchos cuestionaron la ética de realizar un espectáculo en un lugar con un pasado tan oscuro. Roberto Gómez Bolaños expresó en entrevistas que ni él ni su equipo estaban al tanto de la historia del Estadio Nacional en ese momento. Sin embargo, su actuación en ese lugar provocó un debate significativo sobre la responsabilidad de los artistas en relación con el contexto sociopolítico en el que se presentan. Chespirito fue interrogado sobre su decisión de actuar en un sitio que había sido testigo de violaciones de derechos humanos. A pesar de la controversia, el comediante defendió su derecho a presentarse en cualquier lugar, argumentando que el arte y el entretenimiento deben ser accesibles para todos. Sin embargo, la visita a Chile dejó una huella en su carrera y en la percepción pública de su figura, generando una reflexión sobre el papel de los artistas en momentos de crisis política. Además, su actuación en Chile se enmarca en un contexto más amplio de la comedia y la censura en la época. La popularidad de Chespirito también era vista como un medio de control social, donde la comedia controlada se utilizaba para regular las emociones de la población bajo el régimen de Pinochet. Esto plantea preguntas sobre cómo el entretenimiento puede ser utilizado como una herramienta tanto de resistencia como de control. El hecho de que su comedia fuera bien recibida en un entorno tan complicado resalta la complejidad de la relación entre el arte y la política. Chespirito se convirtió en un fenómeno cultural que, a pesar de su inocente imagen, estaba inmerso en un contexto político tenso. En conclusión, la visita de Chespirito a Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet es un tema que invita a la reflexión sobre el papel del arte en situaciones políticas complejas. Su legado como comediante sigue siendo objeto de estudio y análisis en el contexto de la historia social y política de América Latina. Si llegaste hasta acá, regálame un like, comparte el video con tus amigos, suscríbete para más contenido como este, activa las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo video. Hasta la próxima.